Estamos con el vicepresidente de Defensores de Cambaceres, estamos hablando de Sebastián Martinetti, a quien te saludo, Rodrigo Zapetti, Rudy Castillo, Alan García. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Rodri? Buenas tardes. Bueno, Tanto tiempo. todo bien, todo tranquilo, acá volviendo al ruedo y obviamente metiéndonos en tema porque esta semana sin lugar a dudas que la AFA fue el tema principal en varios de los medios a nivel nacional porque se volvió a nombrar la posibilidad de algunos presidentes porque obviamente hemos leído los tweets que has publicado y nos ha despertado justamente la curiosidad de saber cuál es tu pensamiento en cuanto a esta separación de los equipos grandes o la posible separación de los equipos grandes de la Asociación del Fútbol Argentino haciendo un posible torneo aparte, ¿puede ser así? Bueno, sí, eso es lo que manifiestan los equipos grandes. La realidad es que el pensamiento de un dirigente del ascenso es más o menos, se generó una polémica bastante importante con respecto a la comparación que hice, pero como dije en algún otro programa, Sí, meses fuerte. atrás, el presidente de River, el señor Rodolfo Donofrio, dijo que había que poner una bomba en el edificio de AFA. Y Sí, la fue. verdad que en el edificio de AFA trabajan muchos empleados, los cuales pertenecen a la comunidad judía. Y eso no causó No. estupor como sí mi comparación. O sea, como Donofrio es dirigente de un club de primera división, un presidente que para muchos es rubio y de ojos celeste y tiene plata, no le faltó el respeto a la comunidad judía y tampoco fue un terrorista, en la comparación que hizo, ¿no? Sí, En lo metafórico que fue. sí, sí. Como un dirigente del ascenso, para muchos los dirigentes del ascenso somos morochos y analfabetos, y esto no es faltar el respeto a nadie, hace una comparación tan fuerte y bueno, y lo acomodan la pelota para el lado que conviene. Yo creo que cuando se habla de segregar, cuando se intenta demostrar a la opinión pública que los clubes del ascenso son insolventes, que sus dirigentes son incapaces, y cuando te lo hacen saber, me parece que y utilizan palabras como que si el ascenso pretende conducir la Asociación del Fútbol Sí. Argentino, el Estado Nacional va a tomar intervención. Me parece que son métodos de una época nefasta Sí. y la comparación que se hizo, quizás mi error fue haber Sí, nombrado quizás nombrado las instituciones que no tienen Sí, tal cual. nada que no tienen nada que ver con a veces las tomas dirigenciales. Sí, Pero Seba, bueno, se generó una polémica desde mi punto de vista innecesaria, pero bueno, esto es así. Sabemos que en el ascenso vamos contra los poderosos. No tenemos muchos espacios donde hacernos escuchar, y los pocos espacios que tenemos, muchas veces no le dan tanta relevancia. Estamos viviendo un tema complejo con respecto a hablar de separación, al hablar de separación ya estás hablando de segregar, y sí. cuando hablas de segregar, estás diciendo que si los clubes del ascenso son insolventes, no pueden competir. Me parece que los clubes del ascenso, las asociaciones civiles, hay muchos clubes centenarios, tenemos un rol importantísimo dentro de la sociedad. Sacamos alrededor de 500 chicos por institución todos los días de los vicios que hay en la calle, y esas son las cosas que hay que recalcar y Sí. remarcar. A ver, yo te Nosotros digo, peleamos por no ser una asociación anónima. Quieren crear las sociedades anónimas y nosotros queremos seguir siendo asociación civil. sí, tal cual. Sí, yo no tengo duda que el fútbol de ascenso tiene una real importancia, que tiene la posibilidad además en la AFA
de poder emparejarse con los clubes de primera división, porque el voto de un equipo del fútbol de ascenso vale igual que uno de primera. ¿Crees que la división está ahí, que es los equipos grandes contra los equipos del ascenso? Bueno, creo que eso molesta muchísimo, Rodrigo, que hoy un club del ascenso, vamos a nombrar el más chico dentro del comité ejecutivo, y no por faltarle el respeto, Yupanqui, tenga el mismo poder de decisión que Boca, claro, en el ámbito donde los dirigentes tomamos decisiones. Y me parece que eso molesta, y molesta muchísimo. Yo digo siempre, para muchos, emparentarse con Julio Grondona hoy es mala palabra, o decir Julio Grondona es mala palabra. Y la realidad es que Julio Grondona fue para el ascenso, la verdad que un estadista, nos dejó una herramienta importantísima, aunque bueno, después es otro tema de discusión, depende con el cristal que se lo mire, si utilizó el ascenso en beneficio propio para mantenerse. Eso es otro tema de discusión. Sí. Nosotros vemos, o al menos yo veo la parte del vaso que me conviene, y es decir, me dejó la igualdad entre el chico y el grande, nos dejó equidad, ser parte en la repartija del dinero que ingresa por los derechos de televisión. Nosotros no desconocemos que son los equipos grandes quienes traccionan y quienes son los mayores generadores de los ingresos del fútbol argentino, pero también somos parte de esto y luchamos y creemos que merecemos la parte que corresponde para todos los clubes del ascenso, desde la B Nacional hasta los clubes del interior, del torneo argentino A, también tendría que ser para el torneo argentino B, pero bueno, hablamos de los clubes que tienen obligaciones contractuales, y bueno, y esa es la pelea que hay, y seguramente hoy a los grandes les molesta que el ascenso tenga un protagonismo importante, y quienes estamos encolumnados detrás de una figura como es la de Claudio Tapia, la cual cada evento que realiza hay más dirigentes que lo acompañan, y eso quizás, no sé, molesta o asusta, y buscan la forma de que el ascenso deje de tener ese poderío dentro de la toma de decisiones dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Y a ese nombre te iba a apuntar, porque Chiqui Tapia, sin lugar a dudas, que es su referente como presidente de Barraca Central, ya hace varios años se venía nombrando como uno de los hombres que podía surgir. Tiene el apoyo del ascenso, sin lugar a dudas, tiene el apoyo de muchos de los equipos de primera división, entre ellos Gimnasia y Esgrima de la Plata. ¿Qué crees que le puede aportar el Chiqui Tapia a la nueva AFA, a la AFA que va a comenzar a partir de junio? Bueno, cuando se habla de la nueva AFA, se habla, de un montón de cambios. Volviendo un poco al principio de la charla, hubo una persona que estuvo 35 años en el poder, que se mantuvo durante 35 años en el poder, y que tenía una impronta única que ninguno de nosotros ni ningún referente dentro de esta asociación la va a tener, y va a poder solucionar las cosas como solucionaba Julio Grondona. Entonces, a partir de ahí ya viene un cambio, y creo que el cambio es la inclusión, el cambio es lo hacemos entre todos, que los dirigentes, como digo siempre, los dirigentes somos responsables de los problemas que tiene el fútbol argentino, porque AFA no es de Luis Segura, AFA no es de Claudio Tapia, AFA no es de Daniel Angelici, no es de Matías Lamens, y no es de Rodolfo Donofrio. AFA somos todos los clubes, y la plata que ingresa a AFA sale para los clubes, y los grandes generadores del desfasaje económico que hay hoy dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, no vamos a poner nombres porque no viene al caso, no son los clubes de ascenso, son los mismos generadores de los recursos. Entonces, creo que desde esa base donde todos tenemos que ser partícipes de la toma de decisiones,
es donde impulsamos el cambio. Bien vos decís, Chiqui Tapia es una persona que tiene peso propio, donde se lo ha sabido ganar, es un líder natural, donde muchos clubes nos encolumnamos detrás de su figura, porque sabemos las cosas que le ha dado a las categorías de ascenso, sabemos lo solidario que ha sido con cada uno de nosotros cuando hemos necesitado alguna mano en cuanto a solucionar algunas cuestiones institucionales, y sabemos que es una persona equilibrada, equitativa, y que tiene capacidad, porque muchos se piensan que los dirigentes del ascenso, sí, y que los dirigentes del ascenso no tenemos capacidades, como te dije anteriormente, que somos ineficaces, y hay muchos dirigentes del ascenso que están en lugares públicos y que manejan cuestiones que también manejan los clubes de primera. Entonces, a ver, porque estemos en un club de ascenso no quiere decir que seamos incapaces. Muchos nos ven, como te dije, y no es por faltarle el respeto a nadie, que se entienda, porque hoy decís una frase y te la malinterpretan. Muchos somos morochos y analfabetos, y la realidad es que no es así. Nosotros, los dirigentes del ascenso, administramos pobreza. Claro. Yo quisiera ver a los dirigentes de primera división, no te digo un mes dentro de nuestras instituciones, una semana nomás, o 2 días, y manejando el dinero que manejamos nosotros, y teniendo las problemáticas que tenemos nosotros, que ustedes, bueno, son conocedores de esto, son batalladores, y quisiera ver si son tan grandes dirigentes como pareciera, porque la verdad es que si tuviéramos la billetera de los clubes de primera división, creo que los clubes del ascenso haríamos maravilla. Seba. Hay muchas... Sí. Buenas tardes, Alan te saluda. Hola, Alan, ¿qué tal? Te consulto una duda que acá charlando con los chicos en la previa. A ver si se entiende la pregunta. ¿Qué gana Cambaceres como institución si llega a llegar al poder Chiqui Tapia? No, Cambaceres como institución no solamente defensores de Cambaceres. Sí, te planteo Cambaceres, pues justamente sos dirigente de ese club. Los clubes del ascenso, seguiríamos teniendo la misma igualdad en cuanto a la toma de decisiones que tienen los clubes de primera división. Tendríamos ese espacio, bien decía al principio de la nota que nos ha dejado Julio Grondona a los clubes de ascenso, donde podríamos opinar y tomar decisiones, y si no estamos de acuerdo con las decisiones que toman los clubes de primera, manifestarnos y hacernos saber, y no dar lugar a medidas que puedan llegar a ir en detrimento de las instituciones. Ahora, siguiendo con esta hipótesis, supongamos que gana Tapia. ¿No les da miedo, no charlaron en el seno, que Tapia se pueda llegar a cortar solo y arme otro quórum con primera, dejando de lado el ascenso como viene hasta ahora? No creo que pase. Primero, bueno, tendrías que conocer un poco, o estar en el día a día con Claudio Tapia, y te vas a dar cuenta que... No, por eso te lo planteo como hipótesis. Pero no, como hipótesis no creemos. Sí sabemos que vamos a hacer la suposición de que sea Tapia el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahí quiero hacer un punto, porque desde un primer momento nosotros siempre pregonamos por la unidad y el consenso. Que sí tengamos un candidato o que apoyemos a un nombre propio, no quiere decir que uno esté pregonando siempre la unidad y el consenso. Supongamos que Claudio Tapia sea el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sabemos que va a necesitar de todo, como hoy lo está necesitando Luis Segura. Claro. Sí, se necesita de todo, porque como te dije, la única persona que pudo mantenerse 35 años en el poder y que tenía una impronta propia y que podía solucionar temas sin necesidad de andar consultándolos con los demás era Julio Grondona. Julio Grondona no está más. A partir del fallecimiento de Julio,
ya nació una nueva AFA y bueno, a la vista está. No nos pudimos poner de acuerdo entre dirigentes y en 75 asambleístas salimos igualados 38-38 en una votación, que es un papelón mundial, sí, pero bueno, es culpa de los dirigentes y somos los dirigentes quienes tenemos que resolver esas cuestiones. Hola Sebastián, te saluda Rudy Castillo, ¿cómo andás? Hola Rudy, ¿cómo andás? Bien, bien. Te quería consultar sobre el tema de la Superliga paralela a la AFA, que se está hablando mucho. Vos como integrante ahí de la comisión, ¿qué se sabe de esto? ¿Ya hay algo planteado? ¿Hay algo ya que se pueda deducir de esto que están armando los grandes del fútbol argentino? Primeramente, a ver, son expresión de deseos más que intenciones. No se planteó. No, en el lugar que se tiene que plantear tiene que tener la aprobación de la asamblea Claro. para que los clubes puedan salirse. Es algo sin sustento lo que ellos plantean hasta el momento, sin sustento porque al irse de AFA no tienen una entidad o una asociación que los represente ante la asociación mundial que es FIFA. Entonces, no sé, harán un campeonato, no estamos hablando de un campeonato de truco o un campeonato de póker, estamos hablando de un torneo de fútbol donde, bueno, se necesita una asociación, ellos están dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, saliéndose de la Asociación del Fútbol Argentino, tendrían que crear otra asociación para poder competir o para poder dar entidad a la famosa o supuesta Superliga, y es algo que se tendría que tratar dentro del seno del comité ejecutivo, y la realidad que los clubes que plantean la Superliga son quienes el martes intentaron boicotear el quórum del comité ejecutivo. Entonces, si no te presentás en el ámbito democrático que tenemos los dirigentes a debatir estas cosas y preferís hacerlo a través de un micrófono, utilizando el periodismo para hacerle ver a la opinión pública que están en desacuerdo con un montón de cuestiones, me parece que, bueno, solamente es eso, es una expresión de deseo de los clubes que manifiestan querer hacer un torneo de Superliga. Ahora, más allá de que no se planteó como bien marcás, ¿cómo ves vos la posibilidad de que salga adelante? Sin lugar a dudas que el planteo es en base a lo que pasó en otras ligas del mundo, como la española, como la alemana, que se separaron los grandes y atrás fueron los chicos. Me parece, y te doy mi opinión personal y te dejo decir la tuya, me parece que el fútbol argentino tiene esta particularidad de que hay un emparejamiento total, que acá no se dividen entre los grandes y los chicos, cualquiera puede salir campeón y que se le va a hacer un poco más difícil. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo creo que comparto plenamente tu pensamiento. Vos fijate que cuando se propuso el torneo de 30, para muchos iba a ser un torneo que era un desastre, que iba a ser una locura, y creo, no porque hoy soy parte de un club que está representado dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, ni siquiera participo de ese torneo, pero creo que el torneo de 30 equipos fue un torneo apasionante, que hasta último momento se pelearon por un montón de cosas, arriba, abajo. Quizás hay muchas cosas para mejorar de ese torneo, sí, seguramente que hay cosas para mejorar, pero fue un torneo equilibrado y no es, como decís vos, la Liga de España, donde solamente es Barcelona, Real Madrid, y de vez en cuando se mete el Atlético de Madrid, sí, Valencia, Sevilla, pero muy de vez en cuando. El fútbol argentino hoy se ha equiparado un montón y bueno, ya para el equipo denominado chico, ir a la cancha de River o a la cancha de Boca no es una preocupación, claro, al contrario. Sí. En la cancha de Boca, en los últimos 10 años, los equipos chicos han dado 3 vueltas olímpicas, entonces me parece que lo que tenemos que preservar es esto, es la equidad, porque si realmente vamos a una Superliga, vamos a ver un fútbol como el español, donde
de la fecha 10 en adelante son 2 o 3 los equipos Claro, que se separan. que dan pelea, y me parece que eso no le hace bien al espectáculo. En los últimos días habló Marcelo Tinelli también. Se reclamó mucho la aparición de Marcelo Tinelli porque había sido uno de los que había presentado como presidente. Se bajó Segura. Parece que en cuanto a los nombres no va a haber mucho. Aparece por allá el Chiquitapia, como bien marcás, aparece Russo de Lanús. ¿Cómo ves de acá a junio? ¿Crees que van a hacer muchos? ¿Qué van a tratar de hacer? Porque bien marcabas que más allá de que por lo menos desde la palabra todos pretenden la unión, parece bastante difícil. Sí, parece difícil, pero bueno, por eso te digo, el ámbito donde los dirigentes tenemos que resolver estos temas son en el comité ejecutivo. No es por faltarle respeto ni mucho menos, pero Marcelo Tinelli sigue siendo el candidato mediático, porque en el ámbito que corresponde no se lo ha visto. Con él se ha tenido un gesto y una apertura importante allá por el mes de agosto, si mal no recuerdo, cuando se le permitió, más allá de no cumplir los requisitos estatutarios, poder participar y ser candidato a presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Eso también hizo que la apertura esa hizo que cualquiera de nosotros o cualquier dirigente con un día solamente dirigente en un club de fútbol se pueda presentarse como precandidato a presidente. Pero ya te digo, sigue siendo Marcelo Tinelli, desde mi punto de vista, sigue siendo un candidato mediático, donde, bueno, aprovechó las palabras de un golpeado Luis Segura el martes, después de que intentaran boicotearle la reunión de comité ejecutivo, donde no es fácil hoy estar en los zapatos de Luis Segura, que las personas de su propia mesa, quienes decidieron allá por el mes de diciembre darle la continuidad de 6 meses que lo iban a acompañar y que iba a ser un gobierno de transición, donde tanto la parte que había acompañado a Marcelo Tinelli como la que había acompañado a Luis Segura iba a transitar un camino de transición y no le sacan el apoyo. Yo creo que, bueno, eso te debilita. Y bueno, Marcelo Tinelli es un hombre de los medios, aprovechó la oportunidad y al otro día ya salió a decir que era candidato, pero nunca lo hace dentro del ámbito que corresponde, y seguramente si sigue con su intención, las reuniones con la gente que él intente seducir van a ser en hoteles lujosos y bueno, y mostrando grandes lujos a los dirigentes, que la verdad a veces, y se entiende, a veces obnubila, ¿no? Estar en lugares de tanta categoría y de lujo como te puede llevar el señor Marcelo Tinelli. Y bueno, yo creo que como dice Tapia, como dice Russo, tenemos que buscar el consenso, tenemos que buscar la unidad, y creo que el ascenso tiene un papel muy importante dentro de esa búsqueda, y tenemos que ser nosotros quienes intentemos o forcemos a esa unidad y a ese consenso, independientemente de quién sea el candidato. Creo que en alguna parte de la nota ya lo dije, nosotros somos los responsables de los males del fútbol argentino y somos los dirigentes quienes tenemos que solucionar estos temas. Creo que, como ha expresado Daniel Angelici en algún momento de una posible intervención del gobierno, me parece que el presidente Mauricio Macri, que fue elegido democráticamente por el pueblo y por la mayoría de los votantes, tiene cuestiones más importantes por las cuales preocuparse y resolver para el pueblo argentino, que estar pendiente
de si pone o no pone un candidato dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, o si impone un presidente, o en su defecto, si el gobierno quiere tomar intervención sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Seba, ya hablamos bastante de AFA. Obviamente es un tema que seguramente interese mucho a todo el que le gusta el fútbol, porque va a tener que dirigir los futuros de nuestro fútbol, pero obviamente también tenemos que hablar de Camba y cómo es el presente hoy en cuanto a lo institucional por parte del Rojo de Ensenada. Sabemos que, por ejemplo, está construyendo la Popular, que tanto tiempo hace que Defensores de Cambaceres está tratando de completar. ¿Cómo viene en cuanto a lo institucional Defensores de Cambaceres? Bueno, institucionalmente venimos golpeados como varias instituciones. La realidad es esa. Todos nos cuesta un poquito más, pero bueno, todos los días se intenta mejorar y se van haciendo cosas. Bien vos lo dijiste, el tema de la tribuna que nos lleva ya un tiempo importante, pero bueno, por ahí el que está de afuera no ve las dificultades del día a día. Sí, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, el hincha uno lo entiende, al socio también. Lo que prioriza siempre es el campeonato deportivo, el logro deportivo. Y nosotros los dirigentes tratamos de priorizar otras cuestiones. Hemos afrontado muchos juicios que tenía nuestra institución, que seguramente a futuro le iban a causar un perjuicio importante. Entonces hemos decidido afrontar esos juicios y hemos sacado ya unos cuantos juicios de encima. El año pasado hemos tenido problemas financieros, no eran económicos, simplemente eran financieros. Disponíamos de los recursos, pero no los podíamos utilizar, y eso hizo que, bueno, que el plantel estuviera 3 meses, casi 4 de atraso. Cuando logramos destrabar esos problemas financieros, el plantel se ha puesto al día y medianamente han ido cobrando cada 30, 45 días. El campeonato anterior, si bien en lo deportivo no fue bueno, los jugadores, y cualquiera, podés hacer una nota a cualquier jugador que haya pasado por ese plantel, se ha ido sin deuda, o al menos se ha ido con el documento de que iba a cobrar lo que se le adeudaba. El último jugador que se le debía de ese plantel era Nicolás Kirchner, que la semana pasada se le hizo entrega de unos documentos a la gente que ha dejado a cargo el acá porque está jugando afuera de la deuda. Entonces en el día de hoy hemos completado el mes de febrero a los jugadores del plantel actual. Estamos no al día, pero bueno, estamos como están haciendo el esfuerzo. Están como están la mayoría de las instituciones del ascenso, que están pagando febrero. Esperamos cuanto antes poder cancelar el mes de marzo y bueno, ir poniéndonos al día. Ya te digo, se hace difícil, se hace cuesta arriba, pero bueno, es el trabajo quizás diario, el que nadie ve, pero muchos critican. Y la realidad es que, bueno, nosotros los que hoy nos toca estar a cargo de la institución, estamos tratando de llevar adelante, que no es fácil, y más que cuando tenés que robarle tiempo a la familia, cuando tenés que descuidar las obligaciones laborales personales. Es difícil, pero bueno, quienes han tomado el compromiso, quienes realmente quieren a la institución y trabajan por ella, como podemos, tratamos de ir solventando el día a día. Sí. Hoy, bueno, tenemos el inicio de torneo de las divisiones juveniles. No tenemos un lugar físico donde jugar. No tenemos bueno, un espacio que nos ha cedido el intendente Mario Seco, que siempre colabora con nuestra institución, y debe ser el único intendente que lo hace, y que lo hizo
Yo creo que ninguna, y no no es por desmerecer a intendentes anteriores, pero creo que ningún funcionario ha colaborado tanto con Cambaceres como lo ha hecho la gestión de Mario Seco. Pero bueno, hoy te digo, comienza el torneo de inferiores y bueno, hay que pagar micros, para las categorías que viajan, tenemos que alquilar cancha. Hoy me tocó a mí ir a pagar el alquiler de la cancha para que el domingo las categorías más grandes reciban en la primera fecha a Camioneros. Bueno, y son cuestiones que en el día a día no se ven, pero van sumando, se van sumando y hay muchas cosas más allá de lo deportivo que por hacer. En lo deportivo hay muchas cuestiones que por ahí el común de la gente no ve, pero hemos armado un equipo prácticamente casi sin plata. Tenemos el apoyo de Gimnasia de Grima La Plata, que se hace cargo de varios jugadores que nos han cedido y que realmente a nosotros nos están sirviendo. Se han quedado jugadores importantes como Vinacia, como Goicochea, como Martínez del torneo anterior, los chicos que les tocó afrontar el torneo anterior y bueno, y lamentablemente salir último, han adquirido experiencia y hoy tenés jugadores con a ver, no quiero hacer nombres propios para no dejar a ninguno en el camino, pero tenés chicos que tienen entre 15 y 30 partidos en primera división y bueno, y seguramente tienen que ir corrigiendo cosas. El único refuerzo que ha llegado a la institución importante, tampoco es desmerecer a quienes han venido, de que el club se tiene que hacer cargo, es Gustavo Ascona. Sí, que también ha funcionado muy bien. Muy bien. Y después tenemos, bueno, Matías Presentado, que Estudiante de La Plata también está colaborando con eso y también es un refuerzo importante. La realidad que, bueno, el equipo va tomando funcionamiento. Nos cuesta, la realidad es como dijeron ustedes al principio, nos cuesta de local, es algo que, bueno, una deuda pendiente, pero eso tampoco quiere decir que el equipo de visitante juega de una manera y de local juega de otra. Igualmente, de todas maneras, futbolísticamente me parece que hemos elegido un gerente para esa área, que es el director técnico Fabián Liza, y es quien tiene que hablar de esto. Uno solamente habla como dirigente y lo que ve, pero bueno, por ahí a veces el hincha es impaciente, se impacienta. La realidad es que en el fútbol hay 3 resultados y el rival también juega. El otro día cuando jugamos con Liniers parecía que, porque era Liniers, el último de la tabla, no tiene nada que ver, tal cual. Teníamos que ganar 7-0 y la realidad es que se complicó y ustedes que estuvieron en la cancha hasta último momento, inclusive hemos empatado el encuentro con un error de ellos, pero bueno, son cuestiones que hay que ir mejorando, puliendo. Cuando al inicio, como se hizo el año pasado, al inicio se habló con Lisa y se le dijo que teníamos que sumar entre 20 y 25 puntos. Hoy tenemos 12 puntos, como mínimo 20 25 puntos. Hoy estamos a... Sí, no, te estaba cortando porque tenemos el final del programa. Sabemos y te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. Nos encantó hablar con vos. Sabemos que tenés muchas cosas para decir, sobre todo de Defensores de Cambaceres. Nos dedicamos un poquito más a la Asociación del Fútbol Argentino, pero obviamente que vamos a estar en contacto para seguir el día a día de Defensores de Cambaceres y para que puedas hablar próximamente. Chicos, el agradecido soy yo, les pido disculpas si me explayé demasiado, estoy a disposición para cuando lo requieran y sigan laburando, que lo hacen bastante bien. Bueno, Seba, te agradecemos 1.000.000 de gracias y bueno, nos estamos viendo en el 12 de octubre, obviamente, cuando pueda jugar Defensores de Cambaceres.